¿Es posible que XRP sufra un supply shock que lo levante hasta los $20.000? Vamos a echarle un vistacito bastante importante a un tema que creo que mucha gente está pasando por alto, y es ¿cuánto XRP hay realmente disponible ahora mismo en el mercado para poder comprar? Porque una de las cosas que más se repite sobre Ripple es que, tiene mucho supply y es imposible que la cosa suba hasta mucho precio porque hay mucho supply. Pero ¿cuánto supply hay realmente? Yo, por si acaso el supply shock llegase antes de tiempo, tengo una compra, un long puesto en XRP dentro de QuantFury, que ya sabéis que es el broker que yo utilizo y que no tiene ningún tipo de comisión. Por lo que si tú quisieras utilizarlo, solo tendrías que escribir el código BRODAX aquí en la pestaña de recompensas para recibir un regalo junto con tu primera operación. Pero ahora sí, vamos a ver cómo de factible es un supply shock en Ripple que lo coloque en los $20.000. Vale, toda la idea de este vídeo surgió a raíz de esta imagen de aquí. Esta imagen básicamente fue subida por la cuenta de Twitter de Chad Steingraber y nos enseña las top 10 billeteras que más XRP tienen. En total, las top 10 billeteras tienen 10,6 mil millones de XRP, lo que equivale a 89,5 mil millones de dólares al precio actual. Podemos observar que el top 10 billeteras está compuesto en su mayoría por exchanges como Uphold, Bithumb, Binance, Upbit y compañía. Pero claro, eso es el top 10 billeteras, por lo que tuve que buscar el top 100 billeteras para saber cuánto supply había repartido entre las 100 primeras. Y básicamente aquí nos hace un resumen muy bueno. En el top 10 hay el 17% del supply de XRP y en el top 100 hay un total del 38,40, sacando de en medio al top 10. Por lo que en el top 100 ya está el 50% del supply de Ripple acumulado y el otro 44% restante está dividido entre billeteras varias. Pero claro, esto es muy bonito de ver, pero ese 50% supone el 50% del supply disponible ahora mismo. Es decir, ya sabéis todos que el supply total de Ripple son 100.000 millones, pues actualmente hay como un 60% casi liberado, un 58,2 mil millones de XRP disponible. De ese 58.000 millones, el 50% está en el top 100 billeteras y el restante de los 100.000 millones está custodiado por el escrow de Ripple. Pero claro, hay que tener también en cuenta que aunque exchanges como Binance o Upbit aparezcan en el top 10 billeteras que más custodian XRP, existen también otras billeteras de esos mismos exchanges que no entran dentro del top porque tengan menos cantidad. Pero claro, si hay otras 20 wallets que aunque no entren en el top también forman parte de esos exchanges, pues habría que incluirlos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el exchange Upbit tiene 22 billeteras custodiando cada una de ellas 500 millones de XRP. Aquí tenéis una, aquí otra y así sucesivamente. Por lo que sí hay una billetera de Upbit que entra en el top 6, por ejemplo, pero luego hay otras muchas billeteras que no entran en ese top que también pertenecen al mismo exchange. Por lo que al final el supply total empieza a reducirse. Hemos dicho que del supply circulante actual, la mitad o un poquito más de la mitad está custodiado por el top 100 billeteras. Pero ¿cuánto queda disponible para poder comprar? Es decir, ¿cuánto XRP líquido queda para todos nosotros? Bueno, si tenemos en cuenta que un 40% del supply, como hemos mencionado antes, está custodiado por el escrow de Ripple y que ese escrow va liberando mes a mes esos XRP, podemos sacar las cuentas. Y para que las cuentas estén claras, lo vamos a dividir en los datos básicos. Primero, el suministro total, 100.000 millones. Segundo, en circulación hay 58.000 millones. Lo cual significa que como tercer punto tendríamos que el 38,9
99 más o menos por ciento del supply máximo está custodiado por Ripple en el Scroll. Como no sabemos si esa parte del Scroll está ya vendido o repartido a instituciones, vamos a asumir que no podemos contar con él, porque es XRP que tiene Ripple, por lo que en principio no está disponible para todos nosotros. Así que podemos empezar a hacer el cálculo. Total, 100.000 millones de XRP menos el Scroll, tendríamos unos 61.000 millones de XRP disponibles. De esos 61.000 millones tenemos que restarle también otros casi 42.000 millones de XRP que están custodiados por las top 100 billeteras, por lo que si ya hay billeteras que las tienen, ese XRP no está disponible, lo que nos daría un total de unos 19,2 mil millones de XRPs disponibles. A esos hay que restarle también XRPs que se hayan perdido para siempre, de la misma manera que hay bitcoins que están perdidos en billeteras irrecuperables, en XRP también sucede, y en casi todas las criptos realmente. Por ejemplo, un buen ejemplo es el banquero Mellon, que tenía 1.000 millones de XRP, es decir, el 1% del supply total, y esa persona ya falleció, por lo que las claves privadas se perdieron para siempre. Digamos que quedan unos 18.000 millones de XRP, pero también nuevamente hay que restarle todos los XRPs que tienen todos los exchanges en billeteras que no entran dentro del top 100. Además, tener en cuenta que todas esas billeteras de todos esos exchanges no son XRPs disponibles todos para vender. Un gran porcentaje de todas esas billeteras son reservas propias del propio exchange, es decir, no son XRPs que estén disponibles para nadie. Por lo que, así a grosso modo, tendríamos que quedarían disponibles unos 20.000 millones de XRP, es decir, solo el 20% del supply total, pero si ajustamos mucho más las cuentas, como digo, teniendo en cuenta las billeteras perdidas, teniendo en cuenta las billeteras de exchange que no entran en el top 100, sacando el Scroll y sacando las top 100 billeteras, nos da un resultado de entre 5 y 10.000 millones de XRPs disponibles. Es decir, en el mejor de los casos, solo queda disponible para comprar, es decir, en el mercado líquido, el 10% del supply de Ripple, lo cual significa que casi todo el Ripple de la historia está ya vendido. Así que vamos a partir de aquí. 10.000 millones, insisto, en el mejor de los casos, disponibles. XRP tiene actualmente 18 solicitudes de ETFs. Y aquí hay dos escenarios. O los XRP de esos ETFs se sacarán del Scroll de Ripple, cosa que es probable, o las instituciones que lancen esos ETFs tendrán que comprar sus XRP de su bolsillo. XRP es, sin duda, la cripto que más solicitudes tiene de ETFs de la historia cripto. Así que suponiendo que los XRP de esos ETFs salgan del Scroll, al público nos quedan el 10% del supply de Ripple solamente. Pero si ese Scroll no está disponible para ETFs, cosa que por el momento no sabemos, supondría que los ETFs tirarían del 10% disponible. ¿Y cuántos XRP necesitan para mantener 18 ETFs? Si es que no salen más ETFs en un futuro. Pues ya os digo yo que muchísimos, por lo que ese 10% disponible es realmente mucho, pero muchísimo menos. Lo cual se traduce en palabras sencillas que es altamente probable que XRP sufra un supply shock, un choque de supply, de oferta. ¿Y qué sucede cuando hay mucha demanda pero muy poca oferta, porque toda la oferta está ya repartida a excepción del 10%? Pues que el precio debería tender a
subir muchísimo. A más demanda y menos oferta, más sube el precio. Y la gente siempre lanza sus cuentas en base a los 100.000 millones de XRP, pero claro, ya hemos visto que de esos 100.000 millones solo hay disponibles el 10%, 10.000 millones. Por lo que sería quizás momento de empezar a hacer las cuentas del precio de XRP en base a esos 10.000 millones que hay disponibles actualmente. Esos 10.000 millones seguirán bajando conforme vaya pasando el tiempo. Así que no te creas que quedan realmente tantos XRPs para el retail ni para las instituciones, porque casi todo está ya vendido, repartido. Y esto, como digo, nos pone en un escenario de supply shock pero que muy factible. Así que la próxima vez que te digan que es imposible que Ripple suba o que XRP suba hasta precios altos, pásale este vídeo, porque realmente el supply no son 100.000 millones, son 10.000 millones. Muchísimo menos de lo que pensamos. Y de esos 10.000 millones que hay disponibles, vosotros tenéis también un porcentaje. Así que seguimos restando. El supply disponible de XRP es extremadamente bajo. Y quizás, teniendo en cuenta todos estos datos, los 10.000, los 20.000 o el precio que os queráis imaginar, quizás no sería tan loco. Ya os digo, yo por si acaso, como no sabemos cuándo va a suceder todo eso, tengo un long aquí metido en QuantFury que puedo mantener el tiempo que me dé la gana. Insisto, como no hay comisiones, pues si dejo abierta esta operación 8 meses, la puedo dejar tranquilamente, que no se me va a cobrar ninguna comisión. Así que si tú quieres utilizar el broker, te recuerdo que puedes escribir el código BRODAX en la pestaña de recompensas, y así recibes un regalo junto con tu primera operación de trading. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao.